Hola amigos, Dios les bendice. Es un gozo y un placer darles nuevamente la bienvenida a su canal, Ministerios Cristo por su Mundo. Hoy vamos a leer una porción de la Escritura en esta sección que se llama Videos o Enseñanzas de la Biblia y vamos a ver la alimentación de los 5,000. Esto está comprendido en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos allá. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Inspiradora historia, emocionante, conmovedora. La alimentación de los 5,000 es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura y sin duda también es uno de los milagros más representativos que hizo Jesús. Esto lo narra el apóstol Juan en su capítulo 6 de su Evangelio, de los versículos 1 al 15. Y vamos a examinar el porqué de la importancia de este mensaje. Vamos a trasladarnos un poco al tiempo de Jesús. Vamos a trasladarnos a la situación que estaban viviendo los apóstoles en ese momento. Dice la Escritura y el encabezado también que es alimentación de 5,000 personas sin contar mujeres y niños. O sea que si contáramos las esposas de los hombres y los hijos, estaríamos hablando de por lo menos un número de 15,000 personas. Las personas que estaban en aquel lugar estaban deseosas de un milagro. Por eso había una muchedumbre, había una multitud esperando recibir una solución al problema que ellos tenían. Estaban hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Y los discípulos, cuando ellos vieron que tenían que alimentar a tantas personas, tú dime, ¿era un problema o no alimentar en un lugar desierto a tantas bocas? Claro que era un problema. Y es aquí donde se nos viene precisamente la enseñanza de este pasaje. Que cuando estamos delante de un problema, ¿cómo actuamos nosotros? Y vamos a ver también cómo actuaron los discípulos. Jesús dijo, fue movido a compasión, porque la Escritura lo menciona. También cuando tú tienes una necesidad, Dios es movido a compasión para poder ayudarte. Los discípulos les hizo un encargo Jesús, vamos a alimentarlo. Y él hizo una pregunta a Felipe,
¿Cómo le haremos o de dónde cogeremos pan para alimentar a estas personas? ¿Y sabes qué es lo que hizo Felipe? ¿Y sabes cuál era la respuesta que esperaba Jesús? La respuesta que esperaba Jesús primeramente era: Señor, tú eres el Todopoderoso, tú tienes el poder para alimentar a estas personas y para solucionar este problema, porque era un problema. Pero lo que debió de haber hecho Felipe esa debió haber sido su respuesta: Señor, tú eres el Todopoderoso, tú lo solucionas. Sin embargo, Felipe lo que hizo fue confiar en lo que él tenía. Dice que sacó 200 denarios, que era la moneda de ese tiempo, sacó 200 denarios y dijo: 200 denarios, haciendo mis cálculos, Señor, no nos alcanza para alimentar a todas estas personas. Fíjate bien cómo él confió en sus recursos más que en el Todopoderoso. A pesar de que Felipe había visto los milagros, las proezas y todo lo que Jesús había hecho en el transcurso que habían andado con él. Y no es de asombrarse, porque nosotros también a veces hemos hecho lo mismo. Hemos decepcionado a Dios tantas veces cuando Él quiere que confiemos en Él, cuando se nos presenta una circunstancia difícil, pero lo que hacemos, al igual que Felipe, es sacar a Dios de la ecuación. Cuando tú quitas un múltiplo o un dígito de alguna operación matemática, por simple lógica, esa operación el resultante va a ser fatal, no va a ser la respuesta que nosotros queramos. Así es lo mismo cuando tú excluyes a Dios de tu necesidad o de tu problema. Cuando tú le dices a Dios: estos son mis recursos que tengo y con mis recursos no me alcanza. Y estamos conscientes de esos, pero ahí es cuando entra Dios para ayudarnos. Nosotros debemos de tener nuestra primer mirada puesta en Dios ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia. No ser como Felipe, que sacó a Dios de la ecuación y trató de solucionarlo por sus propios medios. Otra cosa que vemos es que cuando Jesús, dice la Escritura, que levanta la canasta para dar gracias por el almuerzo que ese niño proporcionó, porque él no tenía de dónde sacarlo. El niño se acercó y proporcionó ese almuerzo. Y no creas, imagínate qué tanto pudo haber sido si era el almuerzo de un niño: 2 pececillos, unos cuantos panes, y Jesús lo multiplicó, y dice que alzó la canasta y dio gracias. Pero él, en el momento que alzó la canasta, no la alzó con 5,000 peces ni con 15,000 peces. Él alzó la canasta con lo poco que tenía, y por fe él declaró que iba a alimentar a esas personas. Él dijo: gracias, Señor, te doy porque tú has suplido para alimentar a estas personas. No levantó 15,000 peces. Lo que estaba levantando eran esos pececillos y su fe. Eso es algo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros, que nosotros tengamos fe, que aprendamos a declarar las cosas, a ver las cosas que no son como si fueran, porque eso enseña la palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros, nos transmite que nosotros debemos confiar en el poder de Dios cuando una situación difícil esté ante nosotros. No trates de solucionarlo por tus propios medios, con tus métodos. Declara por fe. Haz declaraciones en tu vida. Cuando tú veas un problema, cuando tú veas una necesidad, cuando te encuentres en una situación difícil, no saques primeramente a Dios de la ecuación y da gracias por fe. Ve las cosas que no son como si fueran. Ve tu problema solucionado. Empieza a confiar en Dios. Al final de todo esto dice que sobraron cestas con alimento de aquello que proporcionó el niño. Y aún sobró para alimentar no solamente a esas personas, todavía sobraron cestas para alimentar a personas más. ¿Tú qué crees que haya hecho Dios con el niño que proporcionó su almuerzo, que proporcionó sus pececillos, que proporcionó esos panes? Yo estoy seguro que lo que ese niño entregó no fue lo que se le regresó. Todo lo que tú le das a Dios, sea tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, todo lo que tú le das a Dios, Dios es un buen pagador. Dios no es deudor de nadie. Dios te recompensa ampliamente. Yo estoy seguro que ese niño fue enormemente recompensado por aquello que de corazón proporcionó para una buena obra. Espero que este capítulo del Evangelio te ministre, te enseñe y sobre todo que fructifique tu fe, que fructifique tus ganas de seguir a Dios. Léelo con calma allí en tu lugar, en tu casa, en el lugar donde estés. Y no te olvides de compartir y compartir vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga.